Hola, hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que os enseñaré a hacer dos manualidades. Por una parte, estos CDs decorativos y por otra parte, este calendario del estudio Ghibli. Para poder hacer esta primera manualidad necesitaremos las plantillas que debemos imprimir o dibujar y las medidas os las estaré dejando tanto en la descripción como aquí arriba. Después la caja del CD, un CD, unas tijeras y pegamento en barra. Lo primero que hice fue asegurarme de que la impresión del CD estaba en la medida correcta. Después recortarlo siguiendo la línea negra que lo rodea. Cuando ya terminé de recortar el exterior, doblé el CD de esta forma para poder hacerle un pequeño corte. Y luego fui recortando el círculo interior de esta manera. Después solo quedará asegurarse de que todos los recortes quedan perfectos. Lo siguiente que hice fue asegurar que los tamaños de la portada y contraportada estaban bien. Yo utilicé las hojas de la caja de los CDs, pero también os sirve una regla y estas medidas. Después recorté las dos piezas siguiendo los bordes de la forma más perfecta que pude. Vosotros os podéis ayudar de una cortadora si la tenéis. Yo no la tenía aún, así que no pude usarla. Con todas las piezas recortadas, continué forrando el CD para finalmente montar la caja. Lo forré tan solo con pegamento en barra. Cubrí bien todo el frontal del CD con pegamento y después le pegué el papel. También volví a revisar que no sobresaliese ninguna esquina. Si llegase a sobresalir, tan solo habría que recortarla. Para poder montar la caja, yo retiré todas las piezas de la forma que se ve en el vídeo. Además, para poder montar la parte trasera, utilicé una tapa de bolígrafo para ayudarme a darle la forma a los bordes del folio, adaptándolos así a la caja. Una vez doblado el folio, que es la parte más difícil, ya solo queda montar toda la caja. Montarla es muy sencillo, solamente tenéis que seguir los pasos como se ven en el vídeo. Y este es el resultado de esta primera manualidad. También os mostraré estos otros ejemplos para que veáis cómo quedan con otros animes. Como veis, es una manualidad muy sencilla de hacer y que da un resultado muy bonito y decorativo. Para poder hacerlo necesité el propio calendario, la cortadora o tijeras, también pegamento o cola blanca, cartón y algo que nos sirva para forrar. Yo utilicé una bolsa de cartón. Además, yo también utilicé estas anillas que se pueden abrir y cerrar. Lo primero que hice fue recortar todas las hojas del calendario. También añadí una hoja para hacer unas plantillas.
Yo utilicé esta cortadora para ayudarme, pero también podéis hacerlo con tijeras. Lo único que necesitaréis es hacer unas líneas a lápiz. Cuando terminé de recortar las hojas, cogí la plantilla y, dejando 1,5 centímetros de margen, hice 2 piezas de cartón iguales para hacer la base. También me ayudé de una regla para hacer los laterales rectos y después recorté las piezas. Además, también hice una pieza que medía 1/3 de lo que medían las piezas principales. Con todas las piezas ya recortadas, las fui distribuyendo poco a poco a lo largo de la bolsa de cartón. Cuando ya decidí su posición, cogí la plantilla y les hice unas marcas a 5 centímetros de cada lado. Después les hice los agujeros y traspasé el dibujo a los cartones para poder hacerle los agujeros también. Lo siguiente que hice fue pegar cada trozo de cartón al cartón más delgado. Cuando terminé de pegar las piezas, recorté el excedente de los laterales. Después habrá que forrarlo, pero aseguraros de que las piezas doblan. No importa si lo hacéis antes o después de terminar el forrado, pero debéis hacer unos agujeros en la zona del cartón que hemos agujereado anteriormente para que así puedan pasar las anillas. Para que las esquinas quedasen más protegidas, yo añadí cachitos de fiso. Después, para terminar de montar la base, cogí cinta adhesiva gorda para unir los dos extremos que estaban separados. Vosotros podéis utilizar cola blanca, aunque preferí utilizar la cinta adhesiva porque es mucho más rápida. Además, añadí las anillas dejando la bisagra en la parte interior. Por último, ya tan solo quedaría traspasar los agujeros a todas las hojas del calendario. Ya tan solo queda revisar que todas las hojas estén en orden y añadirlas a la base del calendario. Y listo, es muy fácil de hacer y da un resultado precioso. Dejaré todas las plantillas de lo que he impreso en un link en la descripción, ya que comparto todos mis materiales en mi Pinterest y además también los subo en una clase que he creado en Classroom.